Permítanme presentarme. Mi nombre es Reinaldo Valencia, ariqueño, profesor de inglés y trabajo como asesor técnico pedagógico en el CFT de Tarapacá. Mi misión es acompañar a los docentes para potenciar sus prácticas educativas de acuerdo al modelo formativo institucional. De esta manera, velamos para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean óptimos. Hola, buenos días. ¿Qué les pareció el avatar? Bacán, ¿cierto? Bueno, hoy nos corresponde el webinar titulado Métodos y técnicas para mejorar el rendimiento escolar. ¿A quién no le gusta sacarse buenas notas? ¿A quién le gustaría mejorar su promedio, cierto? Desde aquí puedo ver que todos están levantando la mano. No, en realidad, a ver, no, siempre hay excepciones. Pero en general, todos queremos que nos vaya bien en el colegio. Y por supuesto, queremos aprender. Comencemos entonces. Perfecto. Tenemos entonces nuestro título, Métodos y técnicas para mejorar el rendimiento escolar. Primero debemos entender qué es método. El método es un conjunto de procedimientos y operaciones para llegar al conocimiento científico. En términos simples, el método es la estrategia que decidimos utilizar para obtener la información que requerimos. ¿Qué es la técnica entonces? La técnica es el procedimiento, subrayado, que nos permite obtener tal información. Por ejemplo, una entrevista, una encuesta, una observación, etc. En resumen, la técnica está inmersa en el método y es parte de él. ¿Qué extraños y distantes son estos términos? Bueno, en realidad ni tanto. Nuestra vida diaria está llena de métodos y técnicas. ¿No lo sabías? ¿En serio? Te voy a dar algunos ejemplos. Vestirse, cocinar, ir al colegio, cepillarse los dientes, peinarse, inclusive cruzar la calle, conocer a la persona que te gusta, etc. Veamos el último de los ejemplos. Una vez una alumna me dijo que le gustaba un niño y quería conocerlo. Entonces le dije que definiera un método, una estrategia. La alumna me dijo, a ver, profesor, posibles métodos. Y entonces ella describió 7 posibles métodos que iba a utilizar para conquistar a este muchacho. Ella dijo, le mando una carta de amor, le escribo tal vez por Facebook, hago un video en TikTok. Puede ser, le pregunto la hora, o me desmayo al lado de él. Quizás me pongo a bailar en medio del patio en el recreo, pero no me gusta mucho esa idea. Y finalmente ella me dijo, me subo al mismo colectivo. Finalmente, les cuento, la alumna decidió preguntarle la hora a este muchacho para poder conocerlo. Entonces, luego ella pensó en un procedimiento, es decir, en una técnica. El método ya estaba listo. El método que iba a utilizar era preguntarle la hora. Siguiente, necesitaba el procedimiento, la técnica, es decir, los pasos para lograr su objetivo. Y entonces la alumna me dijo, voy a hacerlo de la siguiente manera, profesor. Primero, consigo a una amiga que me acompañe. Después, paso cerca de él. Siguiente, le digo a mi amiga que parece que estamos atrasadas para la clase de inglés. Luego le pregunto la hora y ella me dice que no tiene celular ni reloj. Entonces le pregunto la hora al niño que me gusta. Él, obviamente, mira su celular y me dice la hora exacta. Yo le digo entonces que tengo el mismo modelo de celular y le pregunto su nombre.
¿Le gustó el método y la técnica de esta alumna para poder conocer a este joven de sus sueños? Bueno, para aprender mejor y obtener mejores resultados en el colegio, también podemos utilizar métodos y técnicas. Debemos comenzar por algunas condiciones básicas, eso sí, de bienestar personal. Te invito a responder la siguiente pregunta que ya estás viendo. Y esta dice, ¿podemos aprender de manera óptima si es que tenemos hambre, frío, si es que estamos tal vez incómodos, si está oscuro, si hay ruidos molestos o si lo que pasa a mi alrededor me distrae? ¿Qué piensas tú? Seguramente con mucho esfuerzo podremos aprender, pero no de manera óptima. Obviamente, antes de estudiar, si tienes hambre, come antes de iniciar tus estudios. Si tienes frío, por favor, abrígate muy bien antes de estudiar. Si estás incómodo, bueno, siéntate bien, ordena la mesa, el escritorio tal vez, o el lugar donde estés antes de comenzar a estudiar. Aprovechen también de ordenar tus guías, tus apuntes, tus fotocopias y tu cuaderno, que a veces están un poquito desordenados, ¿cierto? Si está oscuro, bueno, no puedes seguramente leer bien, entonces enciende la luz y busca un lugar más iluminado para estudiar. Finalmente, si hay mucho ruido o cosas que distraen tu atención, como por ejemplo un televisor, una mascota ladrando, ¿cierto? Muy típico en este tiempo de pandemia, o tal vez otras personas. Están todos en la casa, todos conversando. Entonces, busca un lugar tranquilo en la casa. Idealmente, busca un lugar tranquilo antes de comenzar. Ahora es más difícil, seguramente, lograr todas estas cosas que te pongo en esta lista, pero seguro hay horarios en que hay tal vez menos ruido. ¿Ya? Piensa en un lugar y una hora que sean mejor para estudiar en la casa. Hay lugares, rinconcitos y ciertos horarios cuando tú sabes que va a ser más fácil estudiar. Seguramente tu dormitorio es tu lugar preferido, aunque a muchos también le acomoda bastante bien el comedor. Ahora que ya no tenemos hambre, no tenemos frío, ni nada nos distrae, podemos decidir qué haremos para aprender más y mejor. Bueno, en general podemos aprender por memorización, pero también por comprensión. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, las reglas ortográficas, las fórmulas y las fechas las comprendemos de memoria. Siempre lo hacemos así. También aprendemos, eso sí, por comprensión. Cuando comprendemos o entendemos lo que aprendemos, podemos fácilmente, por decir, analizar, resumir, comparar, aplicar las cosas que estamos aprendiendo e inclusive hasta opinar. Estoy seguro que sabes bien cómo te gusta estudiar y aprender. Tú eres un experto en eso después de tantos años en el colegio. Pero te sugiero el siguiente. Debes tener tus métodos y técnicas preferidas. Tal vez conozcas y uses varios de los que te mostraré hoy. Tal vez descubras algún nuevo método o técnica que te sirva de hoy en adelante. Eso lo averiguaremos en un momento más. Hoy revisaremos, eso sí, una docena, y escucha bien, una docena de técnicas de estudio para mejorar el rendimiento escolar. No olvides, te estoy diciendo, una docena. ¿Qué viene a tu cabeza cuando hablamos de una docena? Seguro estás pensando en una docena de huevos. Bueno, suele suceder. Comencemos con las 12 formas de aprender mejor. La primera, subraya o destaca las ideas principales. Debes destacar o subrayar las frases y palabras claves de un texto. Busca siempre las ideas principales.
Estas ideas te servirán para construir esquemas y resúmenes. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el diálogo es una conversación entre dos o más personas llamadas interlocutores, mediante la cual se intercambia información y se comunican pensamientos, sentimientos o deseos. No es lo mismo un diálogo oralmente, es decir, hablando, que reproducirlo mediante la escritura. Ya sabes que hay grandes diferencias entre el lenguaje oral y escrito. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, el alumno, suponiendo que este texto lo tiene un alumno para subrayar o destacar, en este caso subrayar, el alumno subrayó todo lo que le pareció importante. Mira, observa, ¿qué te parece a ti? ¿Habrá subrayado las ideas importantes? Buena pregunta. Veamos este otro alumno. Este alumno subrayó solo algunas palabras importantes. Yo veo la palabra diálogo, por ejemplo, conversación, interlocutores, intercambio de información, pensamientos, sentimientos o deseos subrayados y al final oral y escrito. La verdad, me parece que este alumno tiene mucha más práctica subrayando las palabras o ideas importantes. ¿Qué piensas tú? Bueno, también podemos escribir resúmenes. Resume, ¿cierto? Con tus propias palabras lo principal, usando o utilizando tus apuntes, ¿cierto? ¿Cuáles son tus apuntes? Lo vimos recién, las ideas subrayadas o destacadas. ¿Recuerdas? Bueno, una vez que tengas las ideas o las palabras destacadas, puedes armar tu resumen. Así te será más fácil recordarlo después. La clave es ser capaz de resumir el contenido al máximo. Mientras más pequeño, mejor. Pero, cuidado, sin dejar fuera ningún dato clave. El segundo alumno, ¿cierto?, tomó las palabras subrayadas, este alumno con mucha práctica en el subrayado, tomó las palabras subrayadas y escribió esto, armó un resumen, un muy buen resumen, creo yo. El diálogo, dice él, es una conversación oral o escrita entre interlocutores que intercambian información como pensamientos, sentimientos o deseos. Bueno, sigamos avanzando. Otra manera de aprender más y mejor y, por supuesto, de mejorar tu rendimiento escolar es de la siguiente manera. Esto no es nada nuevo, ya existe hace mucho tiempo, pero tal vez puede que tú no lo conozcas. Aquí lo comparto contigo. ¿Qué dice? Haz fichas de estudio. La creación y el uso de fichas de estudio es una manera de aprender especialmente eficaz a la hora de recordar datos concretos, por ejemplo, fechas, números o vocabulario. Son muy útiles en historia, por ejemplo, química, geografía e inglés. Con las fichas de estudio que tú mismo creas, que tú mismo haces, convertimos la memorización en un proceso más divertido. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden ser muy buenos para recordar imágenes. Entonces, puedes poner, en este caso dice, la imagen, ¿cierto?, de la aurora boreal y al lado el concepto. Entonces, luego recuerdas, haces la conexión entre la imagen y la palabra. También, ¿cierto?, tenemos ahí una ficha que dice la media de pulsaciones de un corazón adulto es de 72 por minuto, pero puede llegar a palpitar inclusive 200 veces por minuto durante una sesión de ejercicios, cuando estamos, por ejemplo, en el gimnasio. Esa información es muy importante. Al tener una ficha, seguramente es un resumen, esa idea ayudará mucho para recordarla, para poder estudiar después y recordar la información. Y finalmente, ¿cierto?, podemos tener una pregunta que también tiene imágenes y una definición. La información por ambos lados. Lees de un lado o miras de un lado y luego giras y puedes completar o seguir leyendo la información relacionada desde el otro lado. Inclusive puedes jugar como
un juego de memorice, ¿cierto? Recordar y comprobar si estás bien o mal mirando rápidamente al otro lado. Hay muchos juegos, ¿cierto?, similares que aplican este concepto. Sigamos adelante. ¿Estás tomando nota? Bueno, espero que alguna de estas tres, ¿cierto?, técnicas para estudiar te sea útil hasta el momento. Estés tomando nota. Sigamos. Dibujos. ¿A quién no le gusta dibujar? A mí me gusta dibujar, ¿y a ti? Bueno, muchos estudiantes cuentan con una muy buena memoria visual, por lo que son capaces de memorizar mejor los conceptos cuando están asociados a imágenes o dibujos. Por tanto, acompañar nuestro estudio de estos recursos visuales puede ser una gran idea. Además de dibujar y colorear, obviamente, esto siempre es divertido, ¿no? De ejemplo, te puse aquí la metamorfosis de una mariposa, ¿cierto? Tenemos que recordar el proceso de la metamorfosis, los conceptos de huevo, larva, pupa y finalmente mariposa adulta. ¿Quién no se ha maravillado con este proceso tan hermoso de la naturaleza, que es que un gusanito finalmente se convierte en una mariposa de hermosos colores y que puede volar libre? Así que los invito a intentar, a través de un dibujo, de un esquema, con muchos colores, recordar conceptos también. La creatividad es tuya. 5. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas puede ser especialmente útil a la hora de realizar trabajos en grupo, para así considerar diferentes ideas y perspectivas. Sin embargo, también puede ser útil para estudiar de cara a un examen, para así resolver dudas y llegar al fondo de la materia. En la lluvia de ideas, anotas en un papel todas las ideas que se te vienen a tu cabeza, las anotas si estás solo o con tus compañeros. La opinión de todos es válida. Un secretario o secretaria, ¿cierto?, amablemente puede anotar ordenadamente todas las ideas que el grupo está generando, ¿cierto? Y luego esas ideas las pueden organizar, como por ejemplo, a través de un mapa mental, que es lo próximo que vamos a ver. ¿Cierto? El mapa mental. Una vez que ya tenemos nuestras ideas, una vez que ya hemos hecho la lluvia de ideas, ¿cierto?, podemos organizar esas ideas en un mapa mental. Crear un mapa mental es una excelente manera de resumir y organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas horas de estudio, ¿cierto? ¿Y quién no quiere aprender más y mejor? Y ojalá sin invertir tantas horas de estudio. Excelente, ¿no? La receta perfecta. Consolidar, ¿cierto?, nuestros conocimientos de esa manera de cara a la prueba. La idea principal va, como observan ustedes en la imagen, en el centro, ¿cierto? Aquí dice en mi ejemplo, acciones cotidianas. La idea principal o el dibujo principal está en el medio, ¿cierto? Y esta idea principal está rodeada de otras ideas claves, importantes. En este caso, por ejemplo, acciones cotidianas que van a realizar por la mañana, por la tarde, por la noche. Veamos las actividades que estos chicos dicen que van a realizar por la noche. Cenar, ¿cierto? Cepillarse los dientes, wow, súper importante eso, ¿no? Antes de dormir. Acostarse y dormir, evidentemente. Bueno, este tipo de mapa mental te permite ser muy creativo, muy creativa, utilizando, mira, colores y mezclando palabras y dibujos. Los colores, las palabras, los dibujos son todos muy bienvenidos y te van a ayudar a recordar, ¿cierto? Una vez que luego cierres tus ojos y estés en la prueba, vas a recordar tu mapa mental para poder contestar de buena manera las cosas que te están preguntando. Sigamos adelante. ¡Wow! ¿Qué es esto? Reglas mnemotécnicas. La M no es un error, se escribe así, pero se pronuncia mnemotécnicas. Bueno, ¿qué es esto? Las reglas mnemotécnicas, ¿cierto?, te ayudarán a memorizar conceptos, palabras
y nombres. Las reglas mnemotécnicas tienen que ver con la asociación. ¿Ya? También se les llama reglas de asociación. Estas reglas dan resultado cuando asocias el concepto que quieres memorizar con uno que ya conoces o recuerdas. Asocias algo nuevo con algo que tú ya conoces. Interesante, ¿no? Hay muchas maneras de utilizarlas. Una de ellas es cuando tienes una lista de palabras y juntas solo las iniciales de cada una. Por ejemplo, formando una palabra que te hará de recordar la lista. Aquí, ¿cierto? Tenemos el concepto FODA. ¿Qué es el FODA? Bueno, el FODA es un concepto que con cada una de sus letras, la F, la O, la D y la A, representan una palabra, un concepto. Entonces, si es muy difícil, por ejemplo, recordar las 4 palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tan solo tú dices, a ver, fortalezas, F, O, oportunidades, debilidades, D, amenazas, A. Voy a recordar el concepto FODA. Cada vez que necesite, ¿cierto? Esta información digo FODA, FODA. Y fácilmente digo F, fortalezas. O, oportunidades. D, debilidades. A, amenazas. ¡Wow! Interesante, ¿no? Otro ejemplo, muy local. Esto me pasó a mí una vez en un colegio. Hice la pregunta, ¿cuál es la fecha del asalto y toma del Morro de Arica? ¿Cierto? Yo le puse un ejemplo acá a un alumno del Miramar, como estoy con ustedes. Entonces dice el alumno, a ver, el 7 de junio es el cumpleaños de mi abuelito, de mi hermano chico José. A ver, mi hermana Claudia tiene 18 años, sí. Y mi abuelita María ya tiene 80. Y el profesor le dice, bueno, ¿sabes o no sabes? Y el alumno le dice, obvio, profesor, la respuesta es el 7 de junio de 1880. El alumno recordó fácilmente, ¿cierto?, la fecha del asalto y toma del Morro de Arica, porque asoció esta fecha a información que le era significativa, que le era conocida, que le era importante y que le era cercana, como la fecha del cumpleaños del hermano, ¿cierto?, la edad de la hermana y la edad de la abuelita María, abuelita que quiere mucho a este alumno. Así que los invito a intentarlo en algún momento. Asocien conceptos, fechas a cosas que ustedes conocen bien, ¿cierto? Y luego les garantizo que va a ser muy fácil recordar la información para ponerla en práctica en la prueba. Sigamos. Ejercicios y casos prácticos. Muchas veces la teoría es lo más difícil cuando estudias, ¿sí o no? Recordar tantas cosas, ¿cierto? La teoría, entenderla. Pero es por eso que puedes realizar ejercicios y casos prácticos que te ayuden a poner en práctica esta teoría. De esa manera podrás asimilar los conocimientos de manera más rápida. Es muy útil para entender, por ejemplo, las matemáticas y la física. ¿A quién no le gusta entender más fácilmente las matemáticas y la física? A mí. ¿Y a ti? Bueno, afortunadamente hay muchas páginas en Internet, ¿cierto? Hoy en día, donde puedes tú encontrar este tipo de ejercicios y que los puedes realizar. Algunas páginas inclusive incluyen, ¿cierto?, las respuestas. De manera que si tú requieres ejercitar, buscar formas prácticas de practicar lo que te han enseñado en el colegio, te invito a, ¿cierto?, entrar al Internet, ¿cierto?, y escribir ahí, ¿cierto?, en la barra de búsquedas el concepto y te apuesto que van a salir. Puedes poner ejercicios sobre y escribes el concepto y van a salir muchas páginas donde puedes ejercitar e inclusive después que hayas hecho los ejercicios, buscar las respuestas y comprobar que lo estás haciendo bien. Ok, sigamos.
Crea cuestionarios y ejercicios tipo prueba. ¿Qué será esto? A ver. Los cuestionarios y ejercicios tipo prueba son una excelente manera de repasar en los días u horas previas a una evaluación. Así puedes comprobar en qué áreas estás mejor y en cuáles, por supuesto, debes mejorar. Para centrar entonces tus esfuerzos donde sea necesario, donde lo requieras. Además, si compartes los cuestionarios, escucha esta idea, además, si compartes los cuestionarios y ejercicios que has creado con tus compañeros, ¿cierto? Para ponerse a prueba mutuamente, puedes descubrir detalles importantes que habías pasado por alto. Entonces, si tú quieres crear cuestionarios o ejercicios del tipo que tú sabes que probablemente van a salir en la prueba en base a las materias, ¿cierto? A los contenidos que has visto, inclusive puedes invitar a algún compañero o compañera a hacer lo mismo y luego pueden intercambiarse esos cuestionarios y tú responder el cuestionario o el ejercicio que tu otro compañero o compañera creó. De esa manera están trabajando en equipo, ¿cierto? Y están cubriendo todas las posibilidades de preguntas que pueden aparecer en la prueba. Interesante, ¿no? Te invito a hacerlo en algún momento. Número 10. ¡Wow! Enseña lo que has aprendido. Esta técnica está relacionada con la anterior. La mejor forma de saber si realmente tú sabes o estás comprendiendo algo es enseñándolo a otra persona. Con tus compañeros de clase o con tu grupo de estudio, trabaja en equipo para enseñarse unos a otros lo que han aprendido. Bueno, en este contexto, hoy en día, si no puedes trabajar con tus compañeros, bueno, entonces enséñale lo que has aprendido a tu hermano o hermana pequeños. O úsalo como inclusive un tema de conversación con tus padres. Estoy seguro que ellos estarían muy contentos de escucharte. Estamos en el número 11. Habla en voz alta en lugar de leer en silencio. ¡Wow! Aunque esto te parezca una locura, ¿cierto? Inténtalo y verás. Estoy seguro, te sorprenderás de lo mucho que puedes recordar si dices las cosas en voz alta en lugar de tan solo pensarlas. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa que activa ciertos receptores, ciertos mecanismos de aprendizaje, de captar, de recordar la información, no solo si utilizas tus ojos, ¿cierto?, para hacer la lectura, sino también haces una lectura en voz alta. Tu sistema de articulación, tu boca está modulando y tus oídos están escuchando lo que tú estás diciendo. Se activa todo el sistema de recepción de información, tus ojos, tu boca producen los sonidos, tus oídos recepcionan la información y te garantizo que vas a tener un mucho mejor aprendizaje que luego, evidentemente, va a resultar en un mejor rendimiento, ¿cierto? De eso se trata este webinar hoy, de lograr un mejor rendimiento. ¿Cuántas técnicas le dije que íbamos a ver? ¿Cuántas? ¿Alguien lo recuerda? 12. ¡Ay! 12, muy bien. A lo mejor por ahí alguien recuerda otra palabra asociada a 12. ¿Docena? Exacto, una docena. Seguramente no fue difícil recordarlo, sobre todo el concepto docena. ¿Por qué? Porque la docena está muy instalada en nuestro diario vivir, muy cotidiano el concepto. Seguramente también les dije, lo asocian a los huevos, ¿no? Típicamente uno compra huevos por docena o entiende el concepto de los huevos por docena. No compramos ni vendemos los huevos por kilo, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Hemos llegado finalmente a este concepto. Organiza tu estudio. Una de las técnicas de estudio que considero yo más efectivas, pero que en general la gente pasa por alto, es algo súper simple. Es tener un organizador, ¿cierto? Es
una manera de organizar tu estudio. Te sugiero establecer un calendario de estudio teniendo en cuenta las fechas de las evaluaciones y obviamente tu tiempo disponible. Simplecito, en una cartulina, en cualquier hojita grande, ¿cierto? Si no tienes hojas grandes, puedes unir varias hojas de cuaderno o de oficio con un scotch y haces una cartulina, como si fuese una cartulina grande y dibujas, ¿cierto? Un esquema como este. Parecido, puede ser muy creativo, ¿cierto? En base a este concepto, tú haces tu propio organizador gráfico, ¿cierto? Tu propio esquema y escribes en él las fechas de las próximas evaluaciones. Y cada vez que sepas o tengas nuevas fechas, las vas ingresando. Obviamente tú vas a interactuar con esto. Esto lo pegas en la pared, donde te sea más cómodo, en el comedor, en tu dormitorio, en un lugar donde sepas que nadie lo va a destruir, que no lo van a botar a la basura, pero que tú lo puedas ver fácilmente cualquier día. Vas para allá, lo ves. Te devuelves, lo ves. Si lo pones detrás de la puerta, seguramente si la puerta pasa abierta, no lo vas a poder ver nunca. Pero bueno, lo tienes que encontrar en el mejor lugar, ¿cierto? Esto, como decía, se llama un planificador mensual. ¿Por qué? Porque tú vas a planificar. Puede ser semanal, puede ser quincenal, pero yo creo que una buena opción es que sea mensual para que puedas ver, por decirlo así, con harto tiempo de anticipación lo que viene. Y una vez que tengas las fechas de las pruebas, ¿cierto? Que a mí me faltó poner ahí, vas a poder organizar de acuerdo a tu comodidad y a tu tiempo disponible los días y los horarios, las horas en que tú te comprometes a estudiar para cada asignatura. Obviamente hay asignaturas que seguramente requerirán más tiempo, ¿cierto? Más de tu tiempo, más días a la semana o más días al mes para poder estudiar y prepararte bien para las evaluaciones. Otras asignaturas requerirán mucho menos tiempo. Bueno, tú vas organizando ahí tus estudios de acuerdo a lo que tú muy bien sabes que necesitas. ¿Ok? Bueno, chicos, estamos llegando al final, al menos de mi parte, de mi presentación. Espero que estas 12 técnicas que propongo les puedan ser de utilidad. Evidentemente no es una lista exhaustiva, es decir, no son todas las posibilidades que existen en el mundo, solo es una lista de 12 que considero, una docena, ¿cierto? Que considero que puede ser simple de aplicar o de utilizar, pero muy efectivas. Evidentemente hay otras, si a ti te interesa saber cómo estudiar mejor para obtener mejores resultados, un mejor rendimiento escolar, entonces te invito también a buscar en la internet, ¿cierto? Ingresas el concepto métodos y técnicas de estudio o para mejorar el rendimiento escolar y seguramente vas a encontrar muchas otras, ¿cierto? Que puedes leer y ver cuál te sirve mejor. Evidentemente, la internet está de nuestra parte, ¿cierto? Y como les decía, podemos revisar fácilmente esto en la internet. Evidentemente, tiene que haber motivación. Y entonces, cuando uno encuentra que puede aprender mejor, obviamente la motivación está ahí de la mano. ¿Ya? Siempre hay que buscar la motivación para poder hacer las cosas. Y obviamente, esta propuesta es para que el aprendizaje sea más entretenido. ¿Por qué? Aprender, estudiar, para que le vayan mejor en el colegio, no tiene por qué ser aburrido. Yo puedo buscar la manera de hacerlo más entretenido. Dibujar, ¿cierto? Resumir, subrayar, compartir, hacer lluvia de ideas y muchas otras cosas, siempre van a hacer las cosas más entretenidas. Entonces, para finalizar, decía yo, agradecer a los estudiantes del Colegio Miramar y será hasta una nueva oportunidad. Ya hay más webinars agendados, así que hay que estar atentos, ¿cierto? Al próximo. Que tengan una probablemente buena tarde, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Adiós.